Queremos terminar en esta tarde el tema de agradando a Dios con mis dones, específicamente a hablar sobre los dones espirituales. Comenzamos hace 2 semanas atrás, 2 domingos atrás, viendo este tema de los dones y explicar pues que la diferencia entre, bueno, primero comenzamos hablando de lo que era un don y dijimos que es una habilidad especial que el Espíritu Santo reparte a cada creyente a fin de equipar e impulsar a los miembros de la iglesia para que de diferentes maneras sirvan a Cristo y a su reino. Si usted nota en esa definición la importancia ahí habla de qué es un don espiritual, lo da el Espíritu Santo. La otra cosa es cuál es el fin, es equipar e impulsar a los miembros de la iglesia para que sirvan a Cristo y a su reino. Ese es todo el propósito. Si el Señor le ha dado un don, usted sabe cuál es su don espiritual, déjeme decirlo, pues úselo para edificar al pueblo de Dios, para servir al Señor y a su reino. Pero también hablamos de la diferencia de talentos, habilidades y dones espirituales. Mencionamos que los talentos son dados por Dios al nacer y benefician a la humanidad en general. Mencionamos también que las habilidades son adquiridas con el tiempo por medio de algún entrenamiento o capacitación que uno pueda tener bajo la asistencia de alguien. Y finalmente los dones espirituales es más específico, tiene que ver con el cuerpo de Cristo y son dados en el momento de la conversión por el Espíritu Santo, benefician al cuerpo de Cristo. Los mayores beneficiados de un don espiritual es la iglesia. Así es que si usted tiene un don, úselo para edificar a la iglesia. Gracias a los amigos que nos visitan en el internet. Es un gozo poder saludarles nuevamente y agradecemos a Dios por sus vidas. Gracias por siempre sintonizarnos. Talentos, habilidades y dones espirituales. La semana anterior nos quedamos viendo la segunda parte de esto y hablamos de los dones de revelación y mencionamos que son el apostolado, profecía, discernimiento de espíritus, sabiduría y conocimiento. Y explicamos pues que estos dones contribuyeron a iniciar el crecimiento de la iglesia. Si usted nota en el libro de Hechos, prácticamente estos fueron los dones que más resaltaron en la temporada del inicio de la iglesia. Eran dones que proporcionaban revelación de verdades que no eran dadas a conocer antes y una capacidad combinada para comunicar esas verdades en mensajes inspirados. Dios dejó estos dones espirituales para impulsar, para levantar, para proporcionar revelación de las verdades de Dios. Pero también vimos otra categoría de los dones espirituales, los dones confirmatorios. Los dones confirmatorios, pues el de fe, sanidad o sanidades, hacer milagros, las lenguas e interpretación de lenguas. Y en este nos quedamos el final de la semana pasada. Y son llamados así porque eran usados por Dios para confirmar sus mensajes inspirados. Apoyaban a los dones de revelación y sin ellos quienes escuchaban los mensajes inspirados no tenían ningún medio visible para saber si un orador y su mensaje eran o no de Dios. Nos quedamos la semana anterior, vimos hasta lenguas y nos quedó pendiente interpretación de lenguas. La interpretación de lenguas, hermanos, viene de una palabra, dos palabras griegas, ¿verdad? Que son hermeneo, glosas. Hermeneo viene del griego que quiere decir interpretar, sacar el mensaje de algo. Y glosas, pues, es un lenguaje, una lengua. Esto lo podemos definir un poquito más cuando dice que la interpretación de lenguas era una capacidad para traducir a la propia lengua a un idioma extranjero nunca aprendido por muchos, por medios naturales. Se recordarán ustedes en Hechos capítulo 2, cuando todos están reunidos en el aposento alto y dice, cada uno le oímos el mensaje de acuerdo a nuestra lengua. Porque la terminología, la palabra glosas, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Una lengua con su respectivo gramática o con su respectivo entendimiento para comunicarse con otra persona. También este don de lenguas, interpretación de lenguas, dice que en virtud de ese don, un mensaje dado en una lengua extranjera que era incomprensible a los oyentes presentes podía convertirse inmediatamente en algo inteligible que pudieran entender y por lo tanto provechosamente espiritual.
Así es que esta interpretación, Dios dotó personas que pudieran hacer ese trabajo. El Espíritu Santo usaba a estas personas para transmitir ese mensaje. Este don legitimaba el uso de las lenguas en una reunión cristiana. De otro modo, las lenguas estaban completamente fuera de lugar cuando los cristianos se congregaban. Basta con ver 1 Corintios capítulo 14, ¿verdad?, que se enfoca en el tema de las lenguas. Y una de las cosas que habla el apóstol, ¿verdad?, es la importancia de tener un intérprete de esa lengua. Y el escenario más o menos es así. Si había alguien que hablaba una lengua, pero nadie le entendía, era una edificación propia, ¿verdad? Pero si alguien hablaba una lengua, tenía que haber un intérprete, según lo que desglosa Pablo en el capítulo 14 de Corintios. Entonces, este don de interpretar prácticamente legitimaba lo que se estaba diciendo. No eran cuestiones de inventarse algo o se me ocurrió decir esto o yo creo que lo que está diciendo el hermano es esto. No, Dios a través de su Espíritu utilizaba a personas que estaban en el mismo momento traduciendo e interpretando la lengua, el mensaje que Dios estaba dando. Pero hay que recordar algo muy importante, hermanos, este tema de las lenguas. Eso se está dando en un escenario donde no existía aún la palabra de Dios. Y por eso el que hablaba una lengua tenía que tener un intérprete para poder entender cuál era el mensaje de Dios, porque no había la palabra de Dios. Posteriormente, siglos después, la palabra de Dios formó el canon, ¿verdad? Que son 66 libros, los que ustedes tienen ahí en sus manos, dividido en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Todo eso tomó un proceso y la revelación de Dios pues quedó plasmada en la Sagrada Escritura. Entonces, este don, tanto el del don de lenguas como el de interpretación de lenguas, van juntos, porque uno era el que daba el mensaje y el otro era el que interpretaba el mensaje. Para hacerlo un poquito más claro, el intérprete de lenguas era aquella persona que podía, sin saber ese idioma, sin saber esa lengua, transmitir un mensaje a la audiencia. Es como que usted y yo no sepamos ruso y de repente alguien venga o empiece a hablar en ruso y nosotros no sabemos si es ruso, o si es eslovaco, o si es cualquier otro idioma, pero usted y yo no lo conocemos. Y alguien sin saber y sin haber estudiado, sin haber pasado por Rosetta Stone ni haber pasado por Duolingo para estudiar una lengua, interpreta ese mensaje. Eso es lo sobrenatural. Y eso es lo que habla de la intérprete de lenguas. Ahora hay que recalcar el hecho de que cuando alguien en una congregación habla lenguas y no hay un intérprete, es un beneficio personal, ¿verdad? Pero la Escritura es muy clara que los dones son para edificar al cuerpo de Cristo. Ahora, entendemos que muchas personas pasan por algún tipo de experiencia, no necesariamente de lenguas, ¿verdad? Pero tal vez un trato especial del Espíritu Santo con alguien, ya sea en esta ciudad o en su país, o usted lo ha visto, o usted mismo quizá lo ha experimentado, donde el Espíritu Santo trata de manera personal con usted. No lo podemos negar. El Espíritu Santo puede hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiera. Es claro eso. Sin embargo, cuando vemos el tema de las lenguas y de la interpretación de lenguas, hay que resaltar el hecho de que fueron para confirmar mensajes, fueron para dar un mensaje que aún no estaba escrito ni impreso. El día de hoy tenemos ya ese mensaje escrito e impreso. Y no queremos hacer a un lado el trabajo de Dios en el día de hoy. Pero el peligro muchas veces que se cae cuando alguien se levanta como un intérprete de una lengua es repetir lo que ya está escrito. Si alguien repite lo que ya está escrito es por demás, porque ya está escrito. Lo interesante sería si fuera algo que no esté escrito, pero la palabra de Dios está completa y no necesita nuestra ayuda.
Sin embargo, como les decía, el trabajo de Dios, del Espíritu Santo, puede ser personal con usted. Quizá la experiencia suya es una experiencia única, particular. Eso veíamos el miércoles en el estudio. Pero cuando se trata del tema de las lenguas, legitimaban en una reunión cristiana ese mensaje que Dios estaba tratando de comunicar a su iglesia, la iglesia reciente que estaba surgiendo. Entonces, este pues es uno de la que está bajo la categoría de dones confirmatorios. Primero hablábamos de los dones que revelaban, estos confirmaban, y luego a la siguiente categoría tiene que ver con los dones orales, ¿verdad? Estos dones, como ustedes miran, ahí están en ese listado está la evangelización, la enseñanza, el pastor y exhortación. Estos dirigen su atención a los dones que benefician a la iglesia, no solo en su infancia o en su niñez como iglesia, sino también en su crecimiento progresivo. Aquí mismo nosotros el día de hoy practicamos y hacemos el uso de esos dones hasta la venida del Señor. Estos contribuyen al crecimiento. Si nota pues la diferencia, unos revelaban el mensaje, otros confirmaban el mensaje y estos contribuyen al crecimiento. Y la siguiente categoría que vamos a ver en un momento ahí. Contribuyen al crecimiento del cuerpo de Cristo de diferentes maneras. Añaden miembros y se instruyen. Son la guía para impartir edificación al cuerpo. Estos dones que miran ahí, la evangelización, enseñanza, el pastorado o la exhortación, son dones orales usados por Dios para contribuir al crecimiento. Por eso es que vemos ahí lo que tiene que ver con la evangelización. Y si van conmigo ahí, la evangelización no es más que compartir o anunciar las buenas nuevas. La evangelización o la palabra evangelio viene de una palabra griega que quiere decir evangelion, que quiere decir anunciar buenas nuevas. La historia detrás de esta palabra se origina en aquellos tiempos cuando el rey daba un anuncio y quería que se diera al pueblo. Entonces llamaba a su representante y este hombre se subía en un caballo y entraba en un caballo a la ciudad y se detenía para dar el mensaje de parte del rey. Entonces se detenía y todas las personas de la ciudad se detenían en sus actividades para escuchar cuál era el mensaje que estaba transmitiendo el rey. Entonces a esa comunicación se le llamaba evangelio, ¿verdad? A dar buenas nuevas, ¿verdad? Porque eran las noticias de parte del rey para el pueblo. Entonces la palabra, esta evangelium, viene detrás de eso, ¿verdad? Y en el caso nuestro, como cristianos, nuestro anuncio es anunciar las buenas nuevas de Jesús, compartir el mensaje de salvación. Una de las cosas que vamos a ver aquí dice, consiste en una capacidad singular para persuadir a inconversos a poner su confianza en Cristo y por tanto dirige la atención principalmente hacia la voluntad de la persona que recibe su beneficio. Lo que estamos diciendo aquí es que la persona que tiene el don de evangelización es aquella persona que basta con que hable y la audiencia que está escuchándole fácilmente acepta ese mensaje. Dios usa poderosamente personas así. Usted no me dejará mentir. Tenemos a hombres como Billy Graham, Luis Palau y otros evangelistas que han compartido el evangelio a grandes masas y la audiencia han escuchado el mensaje y han recibido a Jesucristo. Pero usted me dirá, pastor, tal vez yo no tengo ese don porque yo le hablo a alguien de Cristo y no se convierte o nadie se convierte conmigo. Sí, ese puede dar el caso. Ahora, recuerdes que la parte evangelística, la intención es compartir las buenas nuevas, no hacer que la gente acepte el mensaje de las buenas nuevas. No tendrá necesariamente un 100% de éxito en sus esfuerzos, porque así como los predicadores de grandes masas predican el evangelio, no toda la gente acepta a Cristo. Un buen número puede aceptarlo.
Pero el que tiene este don, Dios lo puede usar de una manera poderosa. La práctica de este don no exime la responsabilidad también de nosotros, de dar testimonio y de ganar a los perdidos. Porque algunos, siempre hay uno listo en el grupo, ¿verdad? Que decir, bueno, yo no tengo ese don, así que yo no voy a evangelizar. Que vaya el que tiene el don, ¿verdad? No. La tarea evangelizadora, hermanos, es suya y mía. Cuando Jesús mandó en Mateo 28, 19 y 20 a sus discípulos, les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Él dio esa tarea a toda la iglesia, a todos sus seguidores, a todos sus discípulos. Sin embargo, algunos, en ese versículo Jesús nos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a aquellos que tengan el don. No dice así. Obviamente hay personas que tienen una capacidad sobrenatural cuando comparten el Evangelio. Conocí a un amigo allá en Guatemala, que este muchacho, cada vez que hablaba de Cristo a alguien, la gente aceptaba a Cristo. Se subía al autobús, compartía el Señor y varias gente en el autobús aceptaba a Cristo. Íbamos al mercado a compartir el Evangelio, allá, y la gente aceptando a Cristo. En la esquina de una calle, él se paraba a compartir el Evangelio y ahí aceptaban a Cristo. En la universidad y en diferentes escenarios. Este muchacho cuando hablaba, la gente aceptaba a Cristo. Pero conocía a otro también que cuando hablaba nadie, no le hacían caso, ¿verdad? Es más, la gente salía hasta como molesta por escuchar que se estaba predicando el Evangelio. Así es, hermanos. El Espíritu Santo da esa capacidad sobrenatural. Y Dios usa gente. Aquí en nuestro grupo tenemos gente que Dios usa de esa manera. Cuando abren su boca para hablar de Cristo, de compartir las buenas nuevas, la gente escucha, atiende y acepta al Señor. Pero vemos otros tal vez que hablamos, nos desgalillamos y casi queremos agarrar de bibliazos a las personas y no hay nada, ¿verdad? Posiblemente usted no tenga ese don, pero eso tampoco le exime o le quita el privilegio de compartir el Evangelio. Así es que este es uno de los dones orales. Pero también tenemos el siguiente, es el don de enseñanza o de maestro. Este viene de una palabra griega que es didáskalos. Es de donde viene, ¿ha escuchado usted la palabra didáctico? De ahí viene esta raíz. Es un don que apela, que consiste en la facultad de comprender, miren lo interesante, dice, comprender, organizar y presentar las verdades de una manera eficaz y de manera sistemática, para que los recipientes, o sea, la audiencia, tengan un amplio entendimiento del pasaje bajo consideración. En otras palabras, el que tiene el don de maestro o de la enseñanza es aquel hombre o mujer que Dios puede utilizar. La persona entiende el pasaje que va a compartir o el tema que va a compartir. Lo entiende, lo organiza, lo voy a enseñar de esta y de esta manera, y luego lo comunica, y luego el resultado final es que la audiencia o el receptor, el que está escuchando, el oyente, dice, de veras, ¿cómo aprendí yo en esa clase? Ahora entendí tal cosa. Cuando alguien a usted le dice, el día que usted enseñó tal cosa o el día que hizo tal cosa, entendí esto. Posiblemente usted tiene ese don de maestro o enseñanza. Entonces, este don pues consiste en eso, ¿verdad? Entender, organizar, compartir, prácticamente. Ese es todo el proceso. Algo más que podemos decir de este don es que apela más al intelecto que a la voluntad humana. Por esa razón produce más beneficio directo en la edificación cristiana. ¿Se puede usted imaginar en una iglesia donde todos estemos muy emocionados y vamos a ganar almas para Cristo y las ganamos y las traemos a la iglesia, pero no hay nadie que forme a esta iglesia? Mire, usted y yo hacemos esa labor a lo largo de la vida. Aquí tenemos muchos padres. Sus bebitos, su bebé, usted le enseñó cosas, ¿verdad? No, eso no te metas aquí. Esos son modelos que usted ha ido, enseñanzas que ha ido dando a lo largo de su vida. Usted sabe que si el niño mete ahí los dedos en la parte donde se toma la electricidad,
le va a agarrar un toque eléctrico, se puede quemar. Si agarra un sartén que está caliente ahí donde está preparando los huevos y toca el sartén o el horno, sabe que hay peligro. Entonces usted da esa formación a lo largo de los años. No, ahí no toques, no, ahí no te acerques, cuidadito aquí, por aquí sí, por allá no. Entonces esa formación que usted no necesita tenerla en un manual, ¿verdad? Sino que lo ha hecho a lo largo de la vida, usted y yo. Entonces, asimismo en escritura, cuando se trata de ministerio, cuando tenemos bebés en la fe, los nuevos creyentes vienen a nuestra iglesia, entonces alguien necesita darle las primeras bases, los rudimentos, los fundamentos, encaminarlos, enseñarlos a gatear, enseñarlos a pararse, enseñarlos a que vayan caminando por sí solos. Esa es la labor del maestro, esa es la labor del que enseña, porque se toma el tiempo. Usted posiblemente dirá, yo no tengo paciencia para enseñar. Está bien, está en su derecho. Pero a lo largo de la vida, usted ha hecho la labor de maestra, de maestro, de alguien que enseña. La enseñanza principal del cristianismo es la escritura. Por eso es importante, hermanos, estudiar la escritura, estudiar la doctrina de la palabra de Dios. Cuando decimos doctrina, lo que nos estamos diciendo es los fundamentos donde anclamos nuestra fe. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que creemos acerca de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu? ¿Qué creemos acerca del hombre? ¿Qué creemos acerca de la venida de Cristo? ¿Qué creemos acerca de la iglesia? ¿Qué creemos acerca de compartir el Evangelio? ¿Cuál es la tarea mía como creyente? Esas son las cosas esenciales que como creyentes, usted y yo necesitamos conocer y tener ese fundamento. ¿Por qué ese fundamento? Porque cuando usted entiende que Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, entonces usted sabe de que Dios tiene todo poder, está en todo lugar, todo lo sabe. Eso se estudia en la parte doctrinal que tiene que ver con Dios. Entonces, si usted estudia eso, a la hora de que alguien se acerca a usted y le dice, no, pero yo voy a hacer esto a escondidas, que nadie me mire. Entonces usted en su mente recuerda, tiene esa información donde la Escritura dice que nadie se puede esconder de Dios. Dios está en todo lugar. Entonces ahí asocia la parte que tiene que ver con el fundamento, la doctrina, cuando llega el momento de usarlo en una situación real, ¿verdad? En la oficina nadie me va a ver haciendo lo que estoy haciendo. Voy a hacer esto por aquí, no me está viendo el pastor, no me están viendo los líderes, no me está viendo nadie. Entonces, bien me puedo sacar un purito por ahí o una cosita por acá, nadie me está viendo. Entonces, el hecho uno de saber esta doctrina, ese fundamento, me recuerda a través del Espíritu Santo que lo que estoy haciendo o está bien o está mal, está correcto o está incorrecto, está equivocado o está correcto. Entonces, por eso es importante la labor también y el don de enseñanza y de maestro, que el que lo tiene entiende lo que va a compartir y obviamente pues lo pone de una manera tan sencilla que un niñito lo puede entender. La esencia pues es la doctrina, lo que se enseña. Por eso cuando hablamos de la iglesia, nosotros como iglesia, tocamos esas cosas esenciales, ¿verdad? En los días miércoles o al predicar. Son fundamentos, cosas que posiblemente usted ya sabe, ¿verdad? Pero es bueno recordarlas. Ahora, con respecto a este don, no todos tienen el don de la enseñanza, pero hay ocasiones cuando todo cristiano tiene que hacer el trabajo de maestro. Usted dirá, yo no tengo ese don, pero le toca hacerle de maestro, sea niño, sea joven, sea adulto. O quizá uno a uno, con alguien, con una dama, con un caballero, con un joven, le toca hacer. Aunque no todo cristiano tiene el don de la enseñanza, todo cristiano tiene la capacidad para comprender la doctrina, lo que estamos viendo ahí, ¿verdad? La enseñanza o la esencia del cristianismo. Entonces, por eso es importante también, ¿verdad? No solamente decir, bueno, yo no tengo ese don, así que yo no me meto en nada de doctrina porque a mí no me toca eso. Usted necesita entender por qué cree lo que cree.
No es simplemente, porque el pastor lo dijo, o el líder me lo dijo, o el libro lo dice. Vayamos a la Escritura y entendamos por qué se cree eso, ¿verdad? ¿Por qué creemos en lo que se dice de Dios? ¿Por qué creemos en lo que se dice de Cristo? ¿Por qué creemos en lo que se dice del Espíritu Santo, de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y de esa manera, cuando usted entiende el por qué, entonces puede responder cuando alguien llega, cuando un testigo de Jehová toca a su puerta, cuando una persona que cree una cosa diferente a lo que usted sabe, usted puede responder. Pedro dice que estemos preparados todo el tiempo para presentar defensa. Pero muchas veces los cristianos nos volvemos tan haraganes para estudiar la Escritura. Cuando se trata de estudiar la enseñanza, la doctrina, con mucha más razón. No es que eso es bien aburrido. Usted porque le gusta leer, usted porque le gusta tal. Hermanos, esa es tarea de todos, ¿verdad? Todo creyente. Necesita tener buenos fundamentos. ¿Y sabe dónde usted puede notar cuando la gente tiene fundamentos? Cuando llega la prueba. Cuando llega una situación, cuando llega la escasez, cuando llega algo por ahí, usted sale a luz quién es usted en Cristo. Sale a luz cuánto usted conoce de ese Dios. Muchas veces cuando estamos en una situación así, lo que sale a luz es una mala palabra, que le aseguro que no la agarró de aquí, ¿verdad? Cuando llega a esa situación, usted dice los momentos de angustia y dice disparates y un montón de cosas, porque eso refleja cuán poco conocemos a Dios, cuán poco conocemos, cuánto tenemos acerca del conocimiento de ese Dios. Por eso es importante, ¿verdad?, este don y lo que incluye todo eso. Veamos el siguiente, el don de pastor. Pastor viene de una palabra, pues es poimenes, y este don dice que incorpora la instrucción de los creyentes, pero va más lejos, de manera más amplia se interesa por otras áreas de necesidad con el pueblo sobre el cual se extiende su supervisión. Mi hermana decía algo hoy en la clase con respecto a la labor del pastor. Hermanos, hay personas que se cuenta un chiste por ahí, ¿verdad? Que estaban todos los niños en la escuela y el maestro preguntó, ¿qué hace tu papá, verdad? Entonces, mi papá es ingeniero, él construye puentes y toda la cosa. ¿Y tu papá? Bueno, mi papá es arquitecto, él hace dibujos y tal cosa. Y a cada niño, y le preguntaron a un niño hijo de pastor, ¿y tu papá qué hace? Pues él no hace nada, se queda en la casa, ¿verdad? O anda viendo qué es lo que se entera de todos los problemas de la gente de la iglesia, ¿verdad? Entonces, pareciera como que el don de pastor, pues, es una persona que le gusta el chisme, ¿verdad? Y que se anda enterando de la vida de los demás. Aparentemente pareciera así, hermanos, pero miren lo que dice la descripción. Este don incorpora pues la instrucción de los creyentes, pero va más lejos. De manera más amplia se interesa por otras áreas de necesidad con el pueblo sobre el cual se extiende su supervisión. Más allá de las aulas en una escuela, más allá del santuario, más allá de un salón de clase, de escuela dominical. Es un don que está relacionado con el don de la enseñanza, pero es un poquito más amplio. El don puede funcionar en otros niveles de la vida de la iglesia, además del liderazgo de la totalidad del cuerpo. Esto quiere decir, por ejemplo, uno que enseña en escuela dominical, ese maestro es el pastor. Ahorita los niños están con dos hermanas que están o ayudándoles o formándoles y todo eso. Entonces, la labor que ellas hacen es en cierto sentido, de una manera indirecta, la labor de pastor. Ahora, hay que hacer una diferencia entre el llamado pastoral, que es una cosa, el don espiritual llamado el don de pastor, ¿verdad? Y el otro que tiene solamente el título de pastor, ¿verdad? Usted sabe, el llamado pastoral no toda la gente está llamada a ser pastor de una iglesia, obviamente, ¿verdad? Pero sí somos llamados a desarrollar el don pastoral con quien el Señor nos tenga al frente. Si usted es líder de jóvenes, su grupo, sus ovejas, son los jovencitos. Si usted es líder de damas, sus ovejas son las que ustedes ministran cuando se reúnen. Si usted es pastor de una iglesia, es del grupo en general, o el equipo de líderes.
a quien usted está al frente. En otras palabras, pues, este don va más allá del espacio, del espacio que podemos llamar santuario, va más allá, ¿verdad? Por eso el pastor estaba preguntando cómo le va, cómo se siente, qué tal le ha ido, cómo le fue en su viaje, un montón de cosas, más allá de estas cuatro paredes. Incluye un poquito más, ¿verdad? Y como dice en lo que estamos viendo, ¿verdad? Debe ejercitarse como un cuidado pastoral cuando uno está enseñando. También, ¿verdad? A los miembros de la clase. Lo que sí es interesante, pues, con este don, ¿verdad? Es recordar, ¿verdad? El don de pastor es el desarrollo que usted puede hacer en cualquier grupo que usted tenga. Papás, en su casa. Usted es el pastor de su casa. Usted es el pastor de su casa. Entonces, Dios le ha dado 2, 3, su esposa y sus hijos, o su esposa, y ese es su primer rebaño, ¿verdad? El primer rebaño. Así que va un poquito más allá, ¿verdad? Porque a veces pensamos que el don pastoral solamente es para los pastores, ¿verdad? No, hay pastores que no tienen don pastoral, pero son pastores o son llamados pastores. O la última categoría que les mencionaba es tener el título de pastor. Usted posiblemente conoce o ha escuchado o ha conocido pues pastores que no tienen nada de pastores. La Biblia habla del asalariado, del ladrón y del pastor, ¿verdad? El pastor real, ¿verdad? Aquel que solamente está por recibir un cheque, ¿verdad? Aquel que no le importan que se roben a las ovejas y que se las lleven, y aquel que realmente tiene el corazón para que las ovejas estén cuidadas. Hermano, yo voy a insistir muchas veces en llamarle, en escribirle, en visitarle o alguna cosa así, pero también respeto su espacio, ¿verdad? Y cuando una oveja no responde, algo está pasando ahí, ¿verdad? Y cuando una oveja ya dejó corta la comunicación, la cosa tal vez está un poquito más grave, ¿verdad? De lo que se creía. Pero voy a hacer mi esfuerzo como pastor hasta donde pueda y poder ayudarle en lo que yo pueda, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Es resaltar el hecho de que el don pastoral es el cuidado que podemos tener de los miembros. La iglesia está llamada a hacer una labor pastoral. No solo el pastor, el que está llamado pastor, el que tiene el título de pastor. Ese es el que es llamado y que tiene el título. Pero toda la iglesia está llamada a realizar una labor pastoral. Los padres, los papás, en su hogar. Usted, si es líder, con su grupo, a hacer esa labor pastoral. Muy bien, continuemos con el siguiente. Además del don pastoral, pues la exhortación. Este don es muy interesante, viene en Romanos 12:8, si quieren ir conmigo, por favor, ahí en Romanos 12:8. Está mencionado. Dice, el que exhorta en la exhortación, ahí está mencionando los dones, ¿verdad? El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El don de exhortación es una capacidad que se destaca principalmente por la persuasión de los creyentes. La persuasión a través de este don puede ser de dos tipos. Persuadir a una elección moral correcta. Cuando usted se acerca a alguien y le dice, ¿sabes? Creo que lo que estás haciendo no está correcto, no está bien. Dios lo puede usar a usted de manera increíble. O también para animar a una persona afligida a encontrar seguridad en el Señor. Puede ser de dos tipos. Persuadir a una elección moral correcta. Conocemos cristianos carnales que pueden estar yendo por una ruta equivocada o practicando o haciendo cosas que no deben. Entonces usted es llamado, si tiene este don, a mostrar la perspectiva de Dios a la luz de la palabra y convencerle y hablarle a esta persona de que lo que está haciendo no está correcto. ¿Sabes? Aquí la palabra de Dios dice esto, que tenemos que hablar verdad. Y he escuchado que tú dices muchas mentiras.
la palabra de Dios exhortando a esta palabra. Pero muchas veces este don de exhortación hay que tener mucho cuidado porque algunos piensan que todos tenemos ese don, ¿verdad? No, hermanos, la diferencia del que tiene este don es que cuando esta persona habla y llama la atención, exhorta a esta persona, hace una llamada de atención a esta persona, la persona acepta esa corrección y dice, gracias por lo que me dijo, eso me hizo recapacitar y ahora ya no voy a hacer eso. Y la persona cambia. Pero cuando la persona no tiene el don, puede caer en la categoría de regañón, ¿verdad? Y va usted y llega con la Biblia, es cierto, ¿verdad? Pero no con la Biblia para abrirla, sino que para dar la bibliazos, ¿verdad? Y que hacerlo entender, ahí no tiene el don, ¿verdad? Porque esto debe de hacerse en amor, con toda la sobriedad, con toda la paciencia, para hacer un llamado de atención, a la luz de la palabra. No es usted el que está hablando, es la palabra la que le está diciendo a esta persona. Entonces, o animar a una persona afligida a encontrar seguridad en el Señor, ¿verdad? Cuando una situación se está dando en una violencia en el hogar o la muerte en alguna situación en el hogar y que una persona esté afligida, preocupada y necesita sentirse segura en el Señor. Conocemos personas, usted y yo conocemos personas que se sienten inseguros de cosas de la vida. Necesitamos darle ese apoyo, esa ayuda. Muy bien, entonces esos son los dones orales, evangelización, enseñanza, pastorado y exhortación. Y la siguiente categoría y final es los dones espirituales, los dones auxiliares. Estos dones auxiliares los tiene ahí, auxilian, ¿verdad? Son los llamados el de ayudar o ministrar, misericordia, dar, administrar o gobernar. Son llamados así porque necesitan de una amplia variedad de servicios de apoyo, servicios que proporcionan los dones auxiliares. Sin estos dones de apoyo, el cuerpo estaría paralizado, haciendo que los dones orales fueran de poco valor. Y ahí tenemos, ¿verdad? El primero tiene que ver con el don de ayuda, ayudar o ministrar. Este viene de la palabra antilepsis, que quiere decir agarrar por el otro lado, o es el que se conoce como don de ayudar o don de servicio. Y el don de servicio es la palabra diaconía. ¿Ha escuchado usted la palabra diácono? Pues ahí viene, ¿verdad? Es servir. Es interesante porque en Hechos capítulo 6, cuando están haciendo la elección de los diáconos, la intención de nombrar diáconos era para que estos hombres sirvieran al pueblo. Los discípulos, los apóstoles estaban tan cargados con tantas cosas que tenían que hacer, entonces dijeron, necesitamos hacer un alto, necesitamos nombrar gente que nos pueda ayudar para que nos ayude a servir a los demás. Entonces, por eso se llaman diáconos, para servir. Pero el modelo muchas veces en nuestras iglesias es, el que es diácono es el mandamás, y anda como con una cuerda ahí, a ver quién se porta mal y a ver cómo lo agarra. No está hablando de servicio, sino que la intención es ver agarrar en curva a alguien para dejarle dar un sablazo ahí, ¿verdad? Un golpe. No, hermanos. El don de ayuda, el don de servicio, es eso, servir al pueblo. Aquí en nuestra iglesia yo le puedo decir con seguridad, ¿quiénes tienen ese don de servicio? No importa si les hacen mala cara, si los dejan trabajando tarde para limpiar o vuelven a hacer y a repetir la misma historia de que hay gente que le gusta que lo sirvan y no sirven para nada, pero le gusta que no sirven, ¿verdad? Hay así, en las iglesias también hay. Entonces, este don dice aquí que la descripción, la mayoría de los creyentes que han tenido este tipo de servicio nunca reciben reconocimiento público. No andan detrás de que los premien, que les den un certificado de buenos servidores. No, no les importa. Ellos sirven y lo hacen con mucho gozo y lo hacen con mucha alegría. Tienen muy claro lo que es servir, poner a otros. Dos observaciones con respecto a este don. Los que tienen este don tienen que ser motivados por el amor para hacer lo que hacen. Desarrollan una capacidad excepcional en saber cómo pueden suplir las necesidades temporales de las personas y en llenarlas. No andan preguntando, no andan dando tanta vuelta, simplemente se preocupan por servir al pueblo.
Ahora, muchas veces el peligro está en los que son recipientes que tiene don de servicio, se aprovechan. Ah, esta hermana es la que suelta plata, este es el que da tal cosa. Y entonces hay otros que van por el otro lado y se aprovechan de la situación. Entonces ahí es importante pues orar al Señor y que el Señor pedir discernimiento cuando es una necesidad real o cuando está sucediendo X cosa, que Dios pueda capacitar a esta persona para pues servir aún con más naturalidad, con más genuinidad al pueblo. Entonces el don de ayuda o el don de servicio es el mismo. Como ocurre con los otros dones, mire lo que dice acá. Ayudar o servir representa un área general de responsabilidad en la que todos los cristianos deben funcionar, ya sea que tengan el don o no. Pero alguien con este don tiene mayor efectividad y es más eficaz. El que tiene el don de servicio, ¿usted sabe lo que es refunfuñar? Si alguien sirve y empieza a hacer eso, yo le garantizo que esa persona no tiene el don de servicio. ¿Conoce usted en refunfuñadores? Yo conozco. Tal vez no en Faro de Luz, ¿verdad? Pero tal vez usted los conoce, yo no me los han presentado todavía. Ahí me cuenta. Pero hay personas que les da pesar servir a otros. Si le pesa, mejor no sirva. Porque es un mal testimonio, ¿verdad? Mejor use el don que Dios le ha dado a usted, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, lo que estamos diciendo aquí, vea, eso no es una excusa para ya no servir. Tenemos que servir. Usted mira una cosa mal puesta por ahí y que alguien olvidó el rótulo allá afuera. Ah, no, ese siempre lo recoge tal persona. Hay que lo recoja a él, para eso le han dado eso. Eso no está hablando de su servicio. Ah, que ahí encontré una botella por ahí tirada, hay que la recoja. Para eso vienen los hermanos los jueves, porque el grupo de los hermanos americanos vienen los jueves a poner tarjetas y botellas y todo eso. Hasta el día jueves sucede eso. Entonces, pero usted la encuentra en el camino, recójala. ¿Qué le cuesta tirarlo? Si tiene agua, tíresela a las plantas y tira después el plástico, ¿verdad? ¿Qué le pesa? ¿Verdad? Pero siempre estamos, el que tiene el don hace eso. El que no tiene, normalmente dice, que lo recoja el otro, ¿verdad? Entonces, esa actitud es la que es demostrada con aquel que tiene el don. Pero no todos, pues, les gusta eso, les gusta realizar eso. Don de misericordia. Este don de misericordia viene de eleín, la palabra griega, es una especialización del don de ayudar que se dirige en particular a quienes experimentan alguna clase de calamidad, miseria, dolor, ansiedad o algo parecido. Consiste en una capacidad especial de aliviar esa calamidad o miseria. Romanos 12:8 pues lo menciona también ahí. Estas personas no son las únicas responsables de mostrar misericordia. Todos somos llamados a mostrar misericordia. Mire, por ejemplo, tenemos el caso de la hermana Rubí, ¿verdad? Somos llamados todos aquí en este lugar, llamados a mostrar misericordia. Pero ahí que vea cómo sale la hermana, o somos llamados. Algún día usted va a estar en el papel de ella, y usted va a necesitar que alguien tenga misericordia de usted, que alguien se apiade de cada uno. Y debe estar a la altura de la compasión de Jesús. Recuerda la escritura que dice en Mateo 9:36 que Jesús tenía compasión por la gente. Entonces, esa compasión es la que nosotros necesitamos también practicar en nuestros días y mostrarlo, ¿verdad? La misericordia es un atributo positivo que debería estar presente en la vida de todo cristiano. Así dice Santiago, ¿verdad? Luego tenemos el siguiente, es dar. Es una capacidad que consiste en invertir bienes materiales en proyectos espirituales, de modo que se recoja al máximo beneficio espiritual. Los que tienen este don han hecho posible la expansión del Evangelio, tanto nacional como internacionalmente. Estas son aquellas personas que escuchan una necesidad que se puede compartir el Evangelio en otro lado y son movidos a dar. ¿Cuánto cuesta ese proyecto? Tanto. Yo puedo contribuir con algo, o yo puedo cubrir el costo de eso, o yo quiero ayudar en algo como pueda, o aquí está esto para que se use como sea, el don de dar. Pero hay algunos que no tienen mucho el don de dar, ¿verdad? Porque como que la mano les nació pegada aquí a esto, ¿verdad? No sé, por algún motivo les nació. Y cuando se habla de dar, siempre están viendo que den otros.
que colaboran otros, pero yo no tengo, ¿verdad? Fácilmente, esa es la primera excusa. Yo no tengo. Dar es otra forma especializada del don de ayudar. Los que tienen este don no pueden ni deben esperarse que asuman toda la responsabilidad al dar para la obra de Cristo. Es un mandato para toda la iglesia. Todos somos llamados a dar, hermanos. Segunda Corintios capítulo 8 y 9 habla sobre el tema de dar, de la generosidad, practicar la generosidad. La iglesia que es mencionada en ese capítulo ahí en Segunda Corintios era una iglesia que era una iglesia pobre, pobrísima. Y dice que ellos guardaban cada semana para reunir para el apóstol Pablo, y ni siquiera era para el apóstol Pablo. La plata o lo que recogían ellos, lo guardaban cuando ya llegaba el apóstol o llegaba alguien, lo guardaban, aquí está lo que ahorramos, aquí está apóstol, Pablo. Y entonces esto él lo llevaba a otro lugar para ayudar a otras iglesias. Entonces el ejemplo que está poniendo ahí es que una iglesia pobre daba con mucho amor para que se expandiera la obra. ¿Sabía usted que las iglesias que más dan para la obra misionera no son las iglesias más grandes, son las iglesias más pequeñas? Y uno pensará, que den ellos porque tienen 1,000 o 3,000. Ellos dan, pero no dan conforme al ingreso que tiene la iglesia. Pero las iglesias que tienen menos miembros son las que más dan, porque de alguna manera Dios usa el corazón de estas iglesias. El don de dar, el don espiritual de dar. Y finalmente, que es el de administrar o gobernar, este don tiene que ver con una aptitud especial en dirección administrativa que capacita al dotado para dirigir al pueblo, dice, de Dios por los caminos de un servicio más efectivo. Tiene que ver con asuntos de organización externa y exige los recursos de una dirección astuta y sabia. La Biblia menciona varios ejemplos de ellos. La idea es organizar lo más que se pueda al grupo, ¿verdad? Sea un grupo pequeño o sea un grupo grande. El que tiene el don de administración es eso, ¿verdad? Puede gobernar, puede administrar, usado por el Espíritu Santo, a ese grupo. Entonces, este es uno de los dones auxiliares llamado administrar o gobernar. Con este don bien usado, un cuerpo de creyentes puede conseguir esa meta mucho más pronto y con mayor satisfacción. Aquí tiene el cuadro donde están todos los dones mencionados y las diferentes categorías: dones de revelación, dones confirmatorios, dones auxiliares y dones orales. Terminemos con lo siguiente. Los requisitos esenciales para el don. Uno es, la persona tiene que ser cristiana. Si la persona no es cristiana, pues esto de los dones espirituales no funciona porque no tiene el Espíritu de Dios. Número 2, debe creer que existen los dones espirituales. Ya mencionamos eso. Número 3, debe estar dispuesto a trabajar. No le pida un don a Dios si usted no está dispuesto a trabajar. No se lo pida, porque no se lo va a dar. Número 4, debe orar. Santiago 1:5 dice que si tenemos falta de sabiduría, que se la pidamos a Dios, el cual da a todos abundantemente. Y finalmente, 3 dones no negociables para todo creyente. Uno es servir. Todos, hermanos, somos llamados a servir. De lo más sencillo como recoger un pedacito de papel hasta algo más complicado que va a dedicarle horas para organizarlo. Dar. Todos somos llamados a dar. Y finalmente, evangelizar. Todos somos llamados a evangelizar. No hay excusa. Todos somos llamados. Pasos. Número 1. Para este tema de los dones. Estudie más el tema de los dones. Si del listado que vimos, algo le llamó la atención, estudie más al respecto de eso. ¿Dónde se encuentra? ¿Algún ejemplo que podamos ver claro en la Escritura? Con mucho gusto yo puedo ayudarle. Los miércoles vamos a estar viendo también esta parte. Número 2. Experimente con los que cree tener. Son 5 es. Estudie, experimente con los dones que usted cree que tenga. Póngase a investigar, obviamente, y pídale a Dios y póngalos en práctica. Experimente. Luego el siguiente es examine su sentir. ¿Cómo se siente haciendo algo? ¿Cómo se siente enseñando? ¿Cómo se siente sirviendo en X ministerio? ¿Cómo se siente en esto?
No, me siento incómodo, me siento bien, siento que la gente responde. Eso va a ser otro punto, ¿verdad? La respuesta, ¿verdad? Número 4, evalúe su eficacia. Tiene usted que ser honesto con usted mismo y decir, no, yo creo que con esta este don no sale nada, no soy eficaz en esto. Tiene que ser honesto consigo mismo. Tal vez usted hace práctica de uno de estos dones y usted siente que no hay ninguna respuesta. Entonces, evalúe su eficacia. Y finalmente, el número 5, espere la confirmación del cuerpo de Cristo. O sea que la misma iglesia, cuando alguien se le acerca y le dice, hermana, ¿cómo me bendice cuando usted enseña? Hermana, cuando usted gracias por su servicio. Esas son palabras que confirman el don que usted tenga. Pero si nadie, obviamente no espera usted, ¿verdad? Nadie me dice gracias cuando sirvo aquí, ¿verdad? El que sirve no le importa si lo recompensa, ya hemos mencionado, ¿verdad? Usted lo hace porque ama al Señor. Y esa es una de las cosas principales que hay que tener en cuenta. ¿A quién está sirviendo? No es tanto a aquella persona refunfuñona o aprovechado o aprovechada, sino servir porque amamos al Señor. Eso nos mueve a servir. Espera entonces la confirmación del cuerpo de Cristo. Es necesario que otros miembros del cuerpo de Cristo confirmen el don que usted tenga. Termino con esta palabra, este versículo, que dice, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 de Pedro 4, Dios. Use el don que usted tenga, úselo. Obviamente hablamos de los talentos, habilidades y dones. Use sus talentos, use sus habilidades y sobre todo también use sus dones para edificación de la iglesia. Esa es la conclusión con respecto a este don y a este tema de los dones. Y como comenzamos en el mes pasado de septiembre hablando de aquel que le dieron 5, que le dieron 2 y que le dieron un talento, imagínense que son dones, ¿verdad? A este tiene 5 dones, a este tiene 2 dones y el que tiene 1, use esos dones de una manera increíble para la honra y gloria de Dios. Úselos, úselos. No los esconda como aquel que lo abrió un hoyo mejor y lo escondió. Úselos. La capacidad que Dios le ha dado, úsela. Si no, se le va a pedir cuentas. Y si usted no lo usó, no quiero estar en sus zapatos. No quiero estar en sus zapatos. Use los dones que Dios le ha dado para edificar a Dios, a su pueblo y para mostrar esa multiforme gracia de Dios. Multiforme quiere decir es un arco iris, es una paleta de maneras como Dios se puede mostrar. Oremos. Padre, gracias. Gracias por recordarnos cuánto nos amas a través de esta Santa Cena, Señor. Pero también cuánto nos amas al darnos esos regalos de parte del Espíritu Santo, esos dones espirituales que podemos disfrutar el día de hoy como iglesia. Ayúdanos, Señor, a evaluar lo que tenemos, Señor, a experimentarlos y a esperar resultados, Señor, de esa práctica. Y ayúdanos, pues, a ser efectivos, Señor, con el uso de nuestros dones, que podamos edificar a tu pueblo, Señor, día a día. Gracias porque nos has dejado estos dones para mostrar tu gracia, Señor. Cómo Dios puede usar a una persona como yo. Cómo Dios puede usar a una persona como nosotros, Señor. Eso se puede ver a través de los dones. Permítenos, Señor, disfrutar y ver a otros cómo crecen, cómo muestran tu gracia, Señor, a través de los dones. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo.